Hola, mi nombre es Valeria Giudice, soy licenciada en psicopedagogía y becaria del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Neurodesarrollo del Hospital Garrahan. Y el día de hoy voy a estar presentando esta sistematización de experiencia que elaboramos junto a la licenciada Adriana González, profesional de planta de este hospital, acerca de las intervenciones psicopedagógicas en el proceso de transición al hospital de adultos en pacientes con mielomeningocele. De forma muy breve voy a mencionar que el mielomeningocele es una de las formas de presentación más frecuentes de la espina bífida y es una enfermedad crónica muy compleja que, a diferencia de otras condiciones crónicas, requiere de una participación activa de parte del paciente y del contexto en la realización de diferentes prácticas en la vida cotidiana que garantizan el estado de salud, como son, por ejemplo, el cateterismo limpio intermitente o sondaje para la evacuación vesical o procedimientos específicos para la evacuación intestinal. Al ser una patología que presenta múltiples factores de riesgo neurocognitivo, el equipo de psicopedagogía participa dentro del seguimiento de estos pacientes en el hospital, que se realiza en el marco del consultorio multidisciplinario de mielomeningocele. Ahí nosotros nos encargamos de lo que es el seguimiento de las trayectorias escolares y las orientaciones terapéuticas en las consultas anuales, y además intentamos realizar 2 evaluaciones cognitivas para poder categorizar el perfil cognitivo y así mejorar nuestras sugerencias en el seguimiento de estos pacientes. En los últimos años, además, hemos comenzado a participar en lo que es el proceso de transición, que lo entendemos como el movimiento intencionado y planificado de adolescentes y jóvenes adultos con condiciones físicas y médicas crónicas, de la atención sanitaria pediátrica a la atención de adultos. Nuestros pacientes, al presentar una condición crónica, van a requerir de un seguimiento a lo largo de toda su vida, es decir, que van a utilizar las especialidades de adultos, y sabemos que esto no es un proceso que se da de forma espontánea, sino que se trabaja por medio de un proceso que inicia en la atención médica pediátrica, como en nuestro hospital. Ahora bien, ¿por qué desde psicopedagogía participamos en el mismo? Porque las guías de transición en espina bífida mencionan que las habilidades y conocimientos que se relacionan con un pasaje exitoso al hospital de adultos son adquiridas por medio de un proceso de aprendizaje, y como tal se configura como un campo de intervención psicopedagógica potencial. Nosotros comenzamos, como mencioné antes, a trabajar desde la edad escolar en lo que es la mediación de los aprendizajes y los conocimientos ligados a la enfermedad, a la patología y al cuidado de salud. Y a los 12 años aproximadamente explicitamos al paciente y su contexto lo que es el proceso de transición. Para trabajar en las consultas elaboramos diferentes materiales psicoeducativos. Esto es simplemente a modo de ejemplo, en el que buscamos que los pacientes puedan plasmar las habilidades y conocimientos adquiridas hasta el momento, y que también nos permite como una forma de complementar las entrevistas de seguimiento, en donde por medio de orientaciones y elaboración de estrategias procuramos aumentar el nivel de autonomía en la vida diaria y en el autocuidado de su salud. En el último tiempo hemos estado intentando evaluar y medir el alcance de las intervenciones. Es por eso que entre los 13 y 17 años comenzamos a administrar esta escala que se llama STAR-X, que es una herramienta específica de transición que evalúa por medio de 18 preguntas de autorreporte cuáles son las habilidades adquiridas hasta el momento para el proceso de transición. Si bien estas preguntas se enmarcan en estos 6 subescalas, nosotros para esta sistematización vamos a analizar estos 3 ejes por medio de las respuestas de 23 pacientes durante octubre del año pasado y agosto del presente año. En el primer eje, que es el manejo de la medicación, vamos a destacar que solamente 2 pacientes no tienen indicación alguna de medicamentos, lo cual es un factor protector, ya que disminuye las cargas de responsabilidades en el proceso de transición. Destacamos que, si bien es una muestra pequeña, la gran mayoría de nuestros pacientes reportan ser autónomos o encontrarse en vías en lo que respecta al manejo de la medicación. Sin embargo, cuando analizamos de forma cualitativa el ítem con qué frecuencia olvida tomar sus medicinas, vemos que aún un porcentaje muy alto aún requiere de recordatorios y apoyos por parte del contexto. En cuanto a las que son las preguntas que están orientadas a cuánto conoce el paciente acerca de la enfermedad, cuánto sabe sobre el mielomeningocele y cuánto sabe acerca de qué debe realizar para poder sostener su estado de salud,
observamos que los pacientes mencionan en este eje la mayor cantidad de habilidades, tanto en lo que es expresar y explicar lo que es su patología, como poder ubicar cuáles son los elementos que ayudan a su estado de salud general. Por último, vamos a detenernos más en lo que es la participación de las consultas. Si bien nosotros trabajamos de forma explícita como equipo de salud en que los pacientes durante todas sus etapas vitales puedan ser agentes activos de las consultas, vemos que la gran mayoría de esta muestra menciona que no se ubica de forma activa, es decir, que la mayoría no utiliza las entrevistas para hacer preguntas al equipo de salud, ni relacionada a sus cuidados, ni para evacuar dudas. Analizando la otra parte de la comunicación que tiene que ver con la frecuencia en la que comprenden las indicaciones y lo que transmitimos como equipo de salud, si bien destacamos que no hay ninguno de los pacientes que haya referido no tener ningún nivel de entendimiento, la mitad de los pacientes menciona que siempre o casi siempre comprende la información, pero el mismo porcentaje menciona que a veces o casi nunca comprende lo que transmitimos. Es destacable, analizamos, ¿no? Con esta información cuáles son las intervenciones que realizamos en pos de este objetivo, y destacamos que la mayoría las realizamos dentro del contexto de la consulta psicopedagógica, es decir, que todavía no hemos trabajado de forma explícita con el resto de nuestros compañeros del consultorio, lo que tiene que ver con las habilidades comunicacionales que sabemos que fomentan la comprensión. Al mismo tiempo, observamos que la mayoría, el 100% de los pacientes menciona que nunca solicitó un turno ni en nuestro hospital ni en el hospital de adultos, lo cual es llamativo porque en nuestro consultorio los turnos se gestionan por medio de un secretario que es muy permeable al trabajo con las familias y los pacientes, pero nos dimos cuenta que aún no lo hemos incorporado como un agente que también participa en este proceso de la transición, lo cual nos invita a poder pensar en la importancia de poder sistematizar los espacios de intervención psicopedagógica, que permite visibilizar nuestro rol, al igual que estas jornadas, para poder repensar nuestras prácticas y guiar las estrategias futuras que se adapten lo mejor posible a nuestros pacientes. Asimismo, que como agentes de salud contamos con las herramientas para mediar en los aprendizajes vinculados al autocuidado y de esta manera fomentar el acceso a la salud. Y por último, que es importante poder evaluar el estado de las habilidades de autonomía y las estrategias que hemos diseñado para poder seguir trabajando en pos de mejorar este proceso. Pensamos como posibles intervenciones, como mencioné previamente, poder trabajar sobre las habilidades comunicacionales del equipo de salud, así como trabajar junto a nuestro secretario en lo que es la autonomía, la solicitud de los turnos y la práctica específica de las entrevistas dentro de estos seguimientos anuales. Muchísimas gracias por su atención.